lo hacemos, el repaso lo hacemos el jueves y el examen el viernes para que todos puedan hacerlo. ¿Vale, vale? ¿Sería jueves dentro de 8 días? Sí, jueves dentro de 8 días. Sí, mañana todavía terminamos y pasado, por si quedó algo pendiente, que estaríamos viendo el eh, 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 todavía temas de primer parcial. Ok, gracias. Entonces sería hasta el jueves de la próxima semana. Sí, está perfecto, Irgillo. No hay ningún problema. ¿No tienen otro examen ese día? ¿No? Bueno, no sabemos. El primer examen sería con usted hasta el momento. Entonces van a estrenar conmigo su primer examen. Ok. Profe, ¿el examen va a ser de opción múltiple? Sí. Sí, viernes 4 de marzo. También les voy a mandar ahí unos videos y un pequeño cuestionario. Ese lo van a contestar y me lo van a mandar a mi correo. ¿Sí? Les pongo mi correo electrónico aquí. Permítanme. Ese es mi correo electrónico. Ajá, me mandan sus su tarea que les voy a mandar para este fin de semana. Ajá. Todavía estoy arreglando el cuestionario un poquito. Entonces, ya se los mandaré yo el viernes. Sí, el viernes. Ajá. Para que no, tienen como fecha límite para entregarlo. Entreguen les doy esa fecha de entrega para que puedan, para que ustedes puedan hacer un buen trabajo. O sea, no es que tengamos la urgencia de ya entregarlo, sino que, que tenemos, la fecha de los, del primer parcial. Entonces, no hay, no hay apuros en que en entregarlo. Permítanme, es que estoy buscando el calendario de la... Aquí está. Entonces, como nosotros empezamos a entregar calificaciones el 11, el 10, 11 o 14 de marzo, entonces vamos a dar como fecha límite el 14 de marzo. Yo ya para esa fecha, pues yo ya nada más me faltarán algunos documentos, les reenvío, cuando reviso en mi correo electrónico el, el, la información que me mandan, se los reenvío. Entonces, si los que me vayan enviando ahorita, bueno, este fin de semana su tarea, pues ya lo iré revisando el lunes para ya tener de una vez sus evaluaciones. Y algo que les quiero recomendar es que pongan bibliografía. Acuérdense que la bibliografía es muy importante porque es de donde eh, la bibliografía es donde ustedes van a obtener, o bueno, donde yo sé que obtuvieron toda la información.
No importa que haya sido de libro, principalmente búsquenla de libros, aunque sea en internet, pero búsquenla de libros que estén en internet, ¿vale? Sí, ahorita le vuelvo a pasar mi correo electrónico. Ahí está. ¿Ok? Bueno. Entonces, el viernes examen, el jueves hacemos el repaso para que los que van a práctica no pierdan tampoco mucho. Y bueno, vamos a empezar a utilizar, a compartirles las diapositivas. ¿Ok? Ahí vemos todas las diapositivas. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo están bien, como vemos el tema de pH. pH, si yo les pregunto definición de pH, la mayoría me contesta esto, que es el potencial de hidrógeno. En sí, bueno, ¿qué es eso de potencial de hidrógeno? En realidad, estamos midiendo la concentración de iones hidróneo, es decir, de iones hidrógenos. Cuando nosotros disociamos dos moléculas de agua, vamos a obtener este ion hidróneo, que se maneja en esta forma, o también solamente muchas veces se maneja como H+. Este ion hidróneo es el que estamos midiendo. Entonces, cuando estamos diciendo que estamos midiendo el potencial de hidrógeno, estamos midiendo la cantidad de iones hidróneo en una sustancia X, y que esa cantidad de iones hidróneo nos va a dar esa concentración nos va a dar un número exacto en la escala de pH. Y bueno, aquí lo que tenemos es la disociación de las dos moléculas de agua, aquí en la imagen, para obtener el ion hidróneo. Se forma un ion hidroxilo y se forma un ion hidróneo con estas dos moléculas de agua que se están disociando. Por lo tanto, el agua contiene tanto ion hidróneo como ion hidroxilo. Es decir, los iones hidroxilos se van formando, pero también se van formando nuestros iones hidróneo. Entonces, y como van a ir siempre a la par, o sea, siempre se van a requerir dos moléculas de agua para que ocurra esta disociación, entonces en la mezcla yo voy a tener agua, iones hidróneo y iones hidroxilo. Este grado de disociación del agua es medible por una constante que se llama la constante de disociación. La constante de disociación es precisamente el producto de la multiplicación de la concentración de iones hidróneo por la concentración de iones hidroxilo. La constante de disociación del agua es 1 por 10 a la menos 14. Ok, y entonces, ¿cómo vamos a definir en sí el pH? Lo vamos a definir como Sorensen lo hizo. pH es el menos logaritmo, base 10, de la concentración de iones hidróneo. Por eso cuando yo voy midiendo, en mi escala de pH, voy midiendo mayor, mayor cantidad de iones hidróneo, nuestra escala de pH se va moviendo hacia la izquierda. Cuando yo mido, en vez de una cantidad de iones hidróneo, mido una cantidad mínima de iones hidróneo, entonces mi escala se va moviendo hacia la derecha, siendo nuestra escala de pH de 0 a 14, porque pH más pOH nos va a dar igual a 14. Entonces, ¿qué es el pOH? Ahora estaría midiendo, por ejemplo, la concentración de iones hidroxilo.
ocurre el efecto contrario, lógicamente. Cuando yo tengo una sustancia con muchos iones hidroxilo, estoy midiendo pOH con iones hidroxilo, se va a mover hacia el 0, y cuando yo tengo una sustancia con pocos iones hidroxilo, se va a mover hacia el 14. Ajá. Son como un poquito opuestas estas escalas, pero principalmente vamos a medir pH. Ajá. Estas P's que utilizamos que utilizamos tanto en pH como en pH, lo que quiere decir el menos log, es decir, es un operador logarítmico, menos logaritmo de la concentración de iones hidronio y menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Ajá. Es lo que se está midiendo. Ajá. En sí, en esta escala de pH, como podemos observar, siempre cuando está en referencia a pOH o pH, la suma de ambos valores, tanto de pH y de pOH, nos tiene que dar 14, siempre, siempre, siempre. Ajá. Siendo, por supuesto, el 7 va a ser el pH neutro. Ajá. Es decir, ahí no tengo ni sustancia ácida ni sustancia básica. El pH del agua no se modifica porque tiene misma concentración de iones hidroxilo que de iones hidronio, por eso el pH del agua es neutro. Ajá. La escala de pH siempre va de 0 a 14. Ya dijimos, las sustancias que sean menores a 7 van a ser sustancias con concentración mayor de iones hidronio y que van a tener el valor de acidez. Y que las que van a estar por encima de este número 7, este 7, que es nuestro pH neutro, van a ser sustancias alcalinas. ¿No? La constante de disociación del agua se deriva en sí de la constante de equilibrio. Las constantes de equilibrio nos hablan de que hay un equilibrio entre la fase de los productos y los reactivos, siendo los productos los que van a ir arriba de nuestra ecuación y los reactivos van a ir por abajo. Ajá. Si hay algún coeficiente, por ejemplo, que en esta afuera, en vez de afuera un 2, va a tomarse como al cuadrado. Ajá. Pero son las concentraciones las que van a determinar esta constante de equilibrio. Como yo lo que estoy calculando es una constante de disociación, entonces yo no voy a considerar al agua en este caso, porque mi disociación del agua quedaría así como H y ion hidronio. Entonces, no considero que el agua tiene un valor de 1, entonces lo eliminamos, lo dejamos solamente que nuestra constante sea la multiplicación de los iones hidronio por los iones hidroxilo, como estamos viendo. Por eso queda en nuestra ecuación, quedaría así, como vemos en esta imagen de aquí abajo, y por lo tanto, como es 10 a la menos 14 y los dos aportan la mitad de esa concentración, por lo tanto puedo decir que la concentración de ambos es 10 a la menos 7. Están siempre a la misma concentración en el agua, por eso el agua es neutra, porque tiene tanto el ion hidroxilo como también el ion hidronio, tiene ambos, entonces no hay uno que tenga mayor concentración y por eso el pH del agua es 7. Ahora bien, tenemos que definir qué es un ácido y qué es una base. Según Arrhenius, un ácido es toda aquella sustancia que en agua va a liberar iones hidronio. Y por lo tanto una base también va a ser una sustancia que en un medio acuoso libera iones hidroxilo.
esta definición, la única limitante es que tiene que ser en un medio acuoso. Pero para nuestra fortuna, esta definición no afecta porque precisamente los ácidos, por ejemplo, en un sistema biológico, pues van a estar inmersos en agua, en sistemas acuosos, entonces no hay problema con esa limitante de Arrhenius. Ajá. Entonces, los ácidos son los que liberan iones hidronio, las bases son las que liberan iones hidroxilo. Pero no es la única definición que vamos a tener. También Lewis, ¿se acuerdan ustedes? Que es el de la regla del octeto y esas cosas. Entonces, él habla de protones, de electrones, etcétera. Entonces, él dice que una base es un donador de un par de electrones, y que un ácido es un aceptor de ese par de electrones. Entonces, Lewis nos da esa definición, que también es válida. Y también tenemos la definición de Bronsted and Lowry, que en este caso el ácido va a ser un donador de protones, es decir, si yo tengo el ácido clorhídrico, va a donar el protón que tiene, para formar el ion hidronio. Entonces, los ácidos van a ser aquellas sustancias que donen protones, por lo tanto, una base va a ser aquella que acepte esos protones. De esa forma tenemos las bases que van a aceptar esos protones, y los ácidos que van a liberar ese protón. Por protón se refieren a ion hidronio. Entonces, las bases van a aceptar ese ion hidronio, y los ácidos van a liberar ese ion hidronio. Entonces, esta definición del Bronsted y Lowry nos va a servir mucho para química orgánica, porque vemos muchas sustancias que liberan, por ejemplo, iones hidronio. Por ejemplo, las sustancias que tienen un OH muchas de ellas son capaces de liberar ese ion hidronio. No es base, por eso los OHs en química orgánica son ácidos, a diferencia de son inorgánicos, que son básicos. Aquí en química orgánica son ácidos. Y bueno, eso les va a servir para que continúen bueno, casi todo lo que van a ver en fisiología, en bioquímica, etcétera. Y que es un ácido fuerte, una base fuerte. Los ácidos fuertes y las bases fuertes tienen esta característica, que en solución se van a disociar totalmente, es decir, van a liberar rápidamente. Si yo pongo ácido clorhídrico en agua, de inmediato libera el ion hidronio, y no hay reversibilidad. Es tan fuerte la disociación, el grado de disociación del ácido clorhídrico, que no regresa a su forma original. Si ustedes se fijan en la flecha, solamente es hacia la derecha, se mueve la reacción hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el grado de disociación es tan alto que el ácido clorhídrico va a liberar, por así decirlo, el ion hidronio muy rápido. De hecho, una regla en laboratorio, es tan fuerte esta disociación, que una regla en laboratorio es que cuando tengas un ácido fuerte, jamás le tienes que dar, si lo vas a disolver, jamás tienes que poner, primero tienes que poner agua, después agregas el ácido y después ya aforas, porque si hacemos como con otras sustancias, que primero ponemos el ácido y después le ponemos agua, es como si podemos reventar el matraz.
porque es muy fuerte la disociación, esta disociación de los ácidos. Entonces, se disocian en su totalidad. Ajá. Sin embargo, los ácidos débiles, ajá, la reacción sí va a ser reversible, así como estamos viendo aquí. Es decir, siempre que vemos esta flecha hacia la derecha y hacia la izquierda, quiere decir que por ejemplo, mi reacción o parte del ácido hipocloroso va a convertirse en ion hidronio y otra parte se va a quedar como ácido hipocloroso, o que simplemente de aquí nuevamente vuelve a regresar el ion hidronio hacia el hipoclorito, ajá, y entonces esto vuelve a convertirlo en el ácido hipocloroso. Es decir, aquí sí hay una reversibilidad, aquí sí su grado de disociación no es tan alto como el del ácido clorhídrico. Por eso este es un ácido débil. Generalmente, los ácidos que están en nuestro cuerpo, los ácidos que se manejan, son ácidos orgánicos, por lo tanto son ácidos débiles. En la única parte donde vamos a tener ácido clorhídrico es en el estómago, y no hay más. Igualmente, las bases fuertes también tienen esa característica de que no van a ser reversibles, es decir, el grado de disociación del hidróxido con el sodio, pues es muy grande. En este caso pusieron hidróxido de sodio. Es tan grande que se disocia completamente el OH, y entonces eso hace que esta base sea fuerte. Igualmente, o sea, los ácidos y bases fuertes se deben a su grado de disociación. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ácidos fuertes. Algunas bases fuertes, si se fijan, casi todos son hidróxidos. Ácidos débiles, como ácido acético, bórico, carbónico, fosfórico, sulfídrico, oxálico, etcétera. Muchas veces en nuestro organismo se forman estos ácidos, pero al mismo tiempo como son ácidos débiles, pues pueden ser neutralizados con una base débil. Por excelencia, la base débil que va a estar en nuestro organismo va a ser el bicarbonato de sodio. Ahora bien, las bases y ácidos débiles, al no tener al no disociarse completamente, pasan de una fase como ácido a una fase como base, ¿no? Tanto a bases como ácidos débiles. Aquí, por ejemplo, tenemos este ácido. Vean la diferencia entre mi ácido y mi base es que el ácido tiene este ion hidronio en su molécula. Supongo que aquí quisieron poner el ácido acético. El ácido, porque aquí le faltaría un 3 a ese hidrógeno, deberían ser 3. Ojo, otra cosa, por ejemplo, aquí que tengo carbono con hidrógeno, esos no se van a liberar, porque acuérdense que el carbono siempre debe de tener sus 4 enlaces, siempre debe de tener ocupados sus 4 enlaces, siempre. Entonces aquí, por eso digo que falta uno, porque aquí solamente están ocupados 3. Pero aquí la diferencia del ácido débil que están colocando es precisamente este ion hidronio. Siempre que les pongan COO, esta forma COOH quiere decir que es un ácido carboxílico. Entonces aquí la diferencia es este hidrógeno. Es decir, si pongo el hidrógeno, es ácido. Si quito el hidrógeno, es base, esta molécula.
En caso de que sea el ácido acético, pues entonces aquí pasa a ser el acetato, el ion acetato. Es su forma, tienen, digamos, es su forma básica, pero agrego el ion hidronio y pasa a ser su forma ácida. Igualmente, nuevamente quito el ion hidronio y pasa a ser base. Debido a eso de que pueden pasar como ácido, como base, pueden moverse en un pH no muy lejano a su pK. El pK en sí es una constante de acidez. La constante de acidez de estas sustancias se da precisamente porque en estas reacciones de pasar de ácido a base hay un equilibrio. Ese equilibrio está dado por por esta constante de acidez. Nosotros le ponemos esta P para hacerlo, es un número único de cada sustancia. Y aplicando un logaritmo, yo necesito, por ejemplo, si tengo en cierta concentración la forma básica de mi sustancia y en otra, y la concentración también de su forma ácida, entonces eso me va a determinar el pH. O sea, la ecuación de Henderson-Hasselbalch me va a servir únicamente para medir el pH, o me sirve para medir el pH sabiendo las concentraciones de mi fase como base de alguna sustancia y también la concentración de su forma ácida. El pK pues es una constante, el pK se puede buscar en libros, se puede buscar en internet o donde sea, pero este número va a ser siempre un número, una constante. Ese no va a variar, por eso es constante de acidez. Ok, ¿de dónde sale esta ecuación de Henderson-Hasselbalch? Bueno, aplicando vamos a sacar una constante de acidez de la disociación de una sustancia que tiene características de ácido o de base. Entonces, la disociación sería HA, nos da hidrógeno y esta A con el signo menos, que sería la base. Entonces, como tenemos esa ecuación, nosotros lo vamos a pasar como si fuera una constante. Ya sabemos que siempre los productos entre los reactivos, entre la concentración de los reactivos. Despejamos, aquí en la siguiente parte vamos a despejar la concentración de hidrógeno y entonces nos da como resultado que la constante de acidez se va a multiplicar por la concentración de la fase ácida de mi molécula entre la concentración de la fase básica de mi molécula. El siguiente paso va a ser, vamos a aplicar el menos log. Menos log de iones hidronio nos queda. Y del otro lado tenemos menos log de la multiplicación de la constante de equilibrio nuevamente por, la constante de acidez, perdón, por la fase ácida de mi molécula y entre su fase básica. Por leyes de los logaritmos, yo puedo separar como es una multiplicación, yo puedo separar y poner menos log de la constante de acidez y menos log igualmente de la concentración de fase ácida y fase básica, entre fase básica, igual concentración. El siguiente paso es que voy a cambiar este signo de aquí. Lo voy a cambiar por leyes de los logaritmos. Al cambiarlo a signo positivo, se invierten mi concentración de la base y de la fase ácida, teniendo esta parte como resultado. Ahora bien, menos log de la constante de acidez me da igual a pK.
y menos log de la concentración de iones hidróneo es igual a pH. Cambio nada más los términos. pH es igual a pK más el logaritmo de la concentración de iones de la molécula en forma básica entre su fase ácida. Y así es como surge la ecuación de Henderson-Hassenbach. ¿Para qué nos sirve? Para medir el pH siempre y cuando nuestro ácido o base sea débil. Y bueno, de aquí surge una definición que también es muy importante, que es un ácido. El sistema buffer va a ser siempre un ácido con su base conjugada. Buffer también se le conoce como tampón o también se le conoce como amortiguador. En su definición, entonces, es un ácido, digamos, ácido acético con su base conjugada, el ion acetato. Y podemos tener distintos sistemas buffer. Tenemos, por ejemplo, el buffer de acetatos, que aquí, si ustedes se fijan, lo único que estoy haciendo para pasarlo a su fase básica es quitándole el hidrógeno. Le quitamos el hidrógeno y entonces tenemos acetato de sodio. Esta es la forma ácida, esta es la forma básica. De carbonatos, por ejemplo, el ácido carbónico, su forma básica va a ser el bicarbonato, famoso bicarbonato. Y pero su forma ácida es el ácido carbónico. El de fosfatos, también tenemos, por ejemplo, esto, va a transformarse de fosfato diácido a fosfato ácido. Entre los dos, la única diferencia que va a haber va a ser igualmente que le estamos quitando un hidrógeno, igualmente en el buffer de carbonato, si se fijan. Siempre nuestros ácidos tienen un H más que digamos, su forma básica o que su sal. También tenemos buffers básicos, como puede ser el hidróxido de amonio. Aquí, al revés, en vez de estarle quitando hidrógenos, le vamos a quitar OHs. Entonces, el hidróxido de amonio pasa a ser el cloruro de amonio. Y esta es la forma, esta sería su forma, por así decirlo, ácida, y esta es su forma básica. De hecho, nuestro cuerpo, el ion amonio, de aquí, lo elimina rápidamente a través de la orina. Y bueno, ¿qué es lo que hace que una sustancia sea más ácida que otra? Pues, como hemos dicho, el número de hidrógenos que tenga en su composición. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido fosfórico que tiene 3 hidrógenos, que son estos 3 que vemos aquí. Y que como es un ácido débil, no sé si disocia rápidamente, entonces va a ir perdiendo cada uno de estos, por así decirlo, va a ir disociándose de cada uno de estos hidrógenos uno a uno. Quedamos que el pK es un equilibrio entre una fase ácida y una fase básica. Ahora bien, volviendo a la ecuación de Henderson-Hassenbach, porque tengo otra aquí. Imaginemos que tengo una sustancia, ácido acético, a la misma concentración en su fase ácida como en su fase básica. Entonces tengo, digamos, a 1 molar, 1 entre 1, 1. Logaritmo de 1 nos da igual a 0. Entonces el pH va a ser igual al pK. Entonces, en el equilibrio, estos pKs me marcan el equilibrio entre dos fases. Digamos ahí. Es decir, de 2.2
hacia 0, yo voy a tener esta especie. De 2.2 a 7.2, yo voy a tener mi segundo especie en ese intervalo. Y de 7.2 a 12.7, yo tengo mi tercera especie, que es esta. Y ya de 12.7 hacia 14, ya tengo nada más el ion fosfato. Es decir, los pKs me indican en las zonas de predominio de cada una de estas especies, pero también es importante porque yo, por ejemplo, a partir de estos pKs, yo puedo manejar las concentraciones de las distintas especies y hacer un sistema buffer, que sería ácido con su base conjugada. Ojo, este sería ácido, este sería su base conjugada. Si este es el ácido, este es su base conjugada. Si este es el ácido, este es su base conjugada de cada uno. Si yo quiero manejar, por ejemplo, esta y esta especie como mi sistema buffer, tengo que manejarlos alrededor de este pK. Es decir, si yo quiero hacer un buffer 7 de estas dos especies, se puede. ¿Por qué? Porque su pK está muy cercano a 7. Ok. Bueno. Pues hemos estado hablando de los amortiguadores, pero tenemos que hablar de que también hay amortiguadores fisiológicos. Estos van a representar la primera línea defensiva ante los cambios bruscos de pH. El pH fisiológico que se va a reconocer es el 7.4 de la sangre. ¿Para qué sirve un sistema amortiguador? ¿Para qué me sirve un sistema buffer? Porque evito los cambios bruscos de pH. Digamos que yo pongo un ácido en un sistema buffer, ese ácido iba a cambiar mi pH a lo mejor de 5 a 4, pero como hay un sistema buffer, evita que se cambie tan bruscamente nuestro pH. Entonces, yo tengo pH de 7.4 en plasma, no se puede mover mucho, la variación es muy poquita, entonces necesitamos esta primera línea de defensa para que pueda no haya ese cambio brusco de pH. Para eso me sirven los sistemas buffer. Ya dijimos que es un ácido débil, su base conjugada. La constante de disociación en este caso estamos utilizando constante de acidez porque tiene propiedades ácido-base. A partir de esta ecuación se forma esta ecuación. Y bueno, uno de los más importantes que vamos a ver va a ser el de carbonatos con dióxido de carbono. El bicarbonato con dióxido de carbono. El primer sistema buffer biológico ya lo vimos. Es el buffer de fosfato. Hay buffer de fosfatos. Este sistema de buffer de fosfato actúa de la siguiente forma. Yo tengo mi fase como ácido y tengo mi fase básica de la molécula. Entonces, aquí lo que va a ocurrir, si viene un ácido, va a actuar mi fase, la básica. Y entonces este ácido que iba a cambiarme el pH de 7.4 a 7.3, pues ya no, al intervenir mi sistema buffer, la fase básica, se va a convertir en la otra parte en la fase ácida del sistema buffer. Y entonces al convertirse, en vez de que mi cambio se dé de 7.4 a 7.3, a lo mejor solamente de 7.39. Y entonces el
o sea, sí hubo cambio, pero no brusco de pH. Igualmente, cuando tenemos una base, el que va a actuar ahora va a ser mi fase ácida, cediendo un protón, cediendo el hidrógeno para que este OH se convierta en agua y esta especie se convierte ahora en la fase básica. Y entonces, ahora igual, si mi cambio de pH iba a ser a 7.5, ahora fue de 7.41. Y entonces evitan, los sistemas buffer van a evitar esos cambios bruscos de pH. Y tenemos el sistema del sistema buffer que vamos a estar viendo en la próxima clase. Pero antes, déjenme ver algo. Ok, ya nada más tenemos 5 minutitos. ¿Les parece si nos movemos a la otra, a la otra clase? Porque ya está a punto de terminarse. Ya nomás me quedan 5 minutitos. ¿Vale, vale? Chicas, chicos. Sí, profe. Pues los veo ahorita. Profesor, me surgió una duda con respecto al intervalo del pH. Profe, si está hablando, pues no se escucha, creo que su micrófono está cerrado. Sí, adelante, adelante, con su duda. Bueno, entonces, ¿cuál sería el parámetro normal, en este caso de la sangre? ¿De cuánto a cuánto tiene que estar para considerar? El pH de plasma siempre tiene que estar en 7.4. Puede tener una variación de 0.5 más menos, o sea, 7.45, 7.35. Pero si tú ves que tu paciente está en 7.35, tienes que ver por qué está en esos niveles, o si está en 7.45 porque está al límite, está totalmente al límite. Va a tener, tú vas a tener como parámetros ese intervalo, 7.35, 7.45. Pero siempre, o sea, no es, ni siquiera es mucha la variación en cuanto a pH. O sea, 0.05 es casi nada de pH. Ok, muchas gracias. Ok, sí. Para mantener ese pH en 7.4, vamos a necesitar ayuda de dióxido de carbono y de bicarbonato. Siendo de aquí la parte ácido, el dióxido de carbono. La base va a ser mi bicarbonato. Como estamos viendo en esta reacción, mi dióxido de carbono forma parte del ácido carbónico. Por eso al dióxido de carbono se le da la característica de ácido. Y va a estar regulado por pulmón.
por toda la respiración, mientras que el bicarbonato va a estar regulado por los riñones, es decir, la concentración va a estar regulada por riñones, y entonces tenemos un equilibrio entre ambos. Proporcionalmente debo de tener 20:1 unidades en cuanto a bicarbonato y dióxido de carbono, es decir, si yo tengo 20 miliequivalentes por litro de bicarbonato, debo de tener 1 miliequivalente por litro de dióxido de carbono. Siempre en esa proporción de 20:1. ¿Entienden? Alguien iba a entrar, parecía. Ok. Bueno, entonces la proporción es 20:1. Si tengo 20 milimoles, si tengo 20 miliequivalentes, debo de tener 1 de dióxido de carbono. Siempre, por ejemplo, ahora vemos que se maneja mucho los oxímetros y eso. Lo que están midiendo en un oxímetro, básicamente, es que su cuerpo esté recibiendo estos 80 milímetros de mercurio, a la cual está la concentración de mi oxígeno. Y ustedes dirán, ¿por qué habla en términos de concentración si aquí tenemos unidad de presión? Porque acuérdense que en nuestra ecuación de los gases ideales, que es, nos está diciendo que el volumen es proporcional a la cantidad del gas que tengo. Es decir, yo tengo una proporción de 80 milímetros de mercurio debido a que hay una cantidad de oxígeno, de concentración de oxígeno en mi plasma. Igualmente, esta concentración de dióxido de carbono es porque hay cierta cantidad de dióxido de carbono. De hecho, la hemoglobina se va a unir a oxígeno, se conoce como oxihemoglobina, y la que se une a dióxido de carbono se conoce como carboxihemoglobina. Una parte de la hemoglobina que va transportando el oxígeno hacia las distintas células del cuerpo, que está en las arterias, es oxihemoglobina. Si la que ya dejó el oxígeno en esas células se puede unir a dióxido de carbono, convirtiéndose en carboxihemoglobina y regresando nuevamente hacia los pulmones. Hay una proporción entonces en estas concentraciones tanto de dióxido de carbono como de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que mide un oxímetro? Que tengamos estemos muy cerca de estos 80 milímetros de mercurio. Cuando una persona, digamos, es tu 100%, va a ser el 100%, cuando disminuye a 80, entonces eso quiere decir que el sistema respiratorio está fallando. Y entonces eso es peligroso, ¿no? Como hemos visto. Ahora bien, si ustedes hacen la suma de 80 más 40, nos da 120 milímetros de mercurio, que es la presión diastólica. Por eso tenemos esa presión diastólica, porque precisamente por la concentración de gases que hay dentro de plasma, por así decirlo. Y entonces, oxígeno y dióxido de carbono están controlados por pulmón. Bicarbonato. El bicarbonato va a estar controlado por riñón. Generalmente vamos a tener 24 equivalentes sobre litro o milimoles sobre litro de bicarbonato, teniendo un pK de 6.1. Ahora bien, recuerden la ecuación de Henders-Hassenbach. Yo voy a medir el pH de este sistema buffer con las concentraciones normales que hay en el cuerpo. Pero como el ácido carbónico no se va a utilizar, entonces vamos a utilizar el dióxido de carbono.
que en este caso me están poniendo los 40 milímetros de mercurio, y para poderlo yo transformar a a unidades de concentración, yo necesito un factor de conversión que precisamente está sacado de la ecuación que les mencioné de los gases ideales. Ajá. El pK es el que vamos a usar, el del bicarbonato. Ajá. Entonces, mi bicarbonato está a 24 milimoles sobre litro. Ajá. Entonces, coloco el 24. Ajá. Yo para convertir estos 40 milímetros de mercurio a milimoles, lo multiplico por el factor de conversión. Uh-huh. Y entonces me va a dar 1.2. 24 entre 1.2 es igual a 20 sobre 1. Por eso aquí colocan 20. Y ahora bien, logaritmo de 20 es igual a 1.3, lo que me da el pH de 7.4. Uh-huh. En este sistema buffer. Quiere decir, ¿esto qué quiere decir? Que si yo muevo hacia arriba o hacia abajo bicarbonato o dióxido de carbono, es decir, que aumente o disminuyan su concentración, va a alterar directamente sobre mi pH. Uh-huh. Directamente aquí está actuando sobre el pH. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando en esta ecuación que si yo aumento o disminuyo bicarbonato, voy a alterar pH directamente. ¿Mm? Para eso se utiliza la ecuación de Henders-Hassenbach. Ok, ahora bien, el tercer buffer fisiológico que vamos a tener va a ser la hemoglobina. La hemoglobina está compuesta, es una proteína y está compuesta de aminoácidos. Los aminoácidos tienen la característica de ser anfolitos. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden comportarse como ácidos o se pueden comportar como bases. Entonces, también en una digamos, la hemoglobina como otra función secundaria es dar equilibrio al pH del cuerpo. Ajá. Entonces, los tres buffers fisiológicos que vamos a tener en células y en líquido extracelular va a ser buffer de fosfatos, bicarbonato o de dióxido de carbono bicarbonato y la hemoglobina como una función secundaria. Ajá. Estos tienen que actuar, son nuestra primera defensa ante las subidas de pH, ajá, que no sean tan grandes, porque si nos fijamos, nuestro sistema no va a aceptar una subida muy grande de pH. El 0.05 es muy poquito, entonces no puede variar mucho el pH de plasma. Nosotros vamos a manejar entonces 7.4 siempre como pH normal en plasma. Uh-huh. Hasta aquí dudas, preguntas, chicas, chicos. Profe, ¿a mí me podría explicar nuevamente el ejercicio que hizo sobre pH? ¿Qué hice sobre ahorita del bicarbonato y del Sí, carbono? sí, profe. Sí. Mira, aquí quedamos que nuestro sistema buffer, pues bueno, tendría que ser entre bicarbonato y ácido carbónico, pero esta molécula se disocia muy fácilmente o también se va hacia la izquierda muy fácilmente, entonces, digamos, se transforma en dióxido de carbono. Entonces, siendo el dióxido de carbono lo voy a tomar como si fuera mi ácido y mi bicarbonato lo voy a tomar como mi fase básica de la molécula. Ajá. Por eso sustituyo aquí el ácido carbónico con dióxido de carbono. Pero tengo un pequeño problema, que el dato del dióxido de carbono está dado en presión. Entonces, para cambiar ese dato voy a utilizar un factor de conversión.
ese factor de conversión está sacado de la presión, de la ecuación de los gases ideales. Entonces, multiplico 0.03 por los 40 milímetros de mercurio y voy a transformar estas unidades de milímetros de mercurio a milimoles sobre litro. Y entonces, al hacer la multiplicación, me da 1.2. ¿Qué sería? Si haces la división, sería igual a 20. Por eso aquí ponen 20 sobre 1. O sea, es la proporción que yo les dije que debe de guardar el bicarbonato con el dióxido de carbono, 20:1. Y entonces esa proporción le saco el logaritmo, 1.3, y 1.3 más 6.1 me da el 7.4 de pH en la sangre. Este pK es el de mi bicarbonato. Sí, profe, muchas gracias. De ¿Y en el nada. examen vendrán ejercicios así de conversiones? Okay. No, nada más es para que vean de dónde se obtiene ese 7.4 de pH en plasma. Okay. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Sí, profe, ¿podría repetirme la proporción del bicarbonato que había mencionado que es de 20:1? Sí, bicarbonato 20, no, el dióxido de carbono 1. Es decir, yo siempre aquí en esta ecuación va a salir 1.2. 1.2 está 20:1 sobre los 24 miliequivalentes por litro. O sea, si tú haces la proporción, es 20:1. Por eso aquí cambian el término de 24, lo ponen como 20:1, porque es la proporción. Si yo cambio esa proporción, entonces si alguno se eleva, si alguno disminuye, alguno de los dos disminuye, pues va a cambiar mi pH directamente. Esa ¿Ok? siempre va a ser la referencia. Sí, sí. Tus valores de bicarbonato siempre son 24 miliequivalentes por litro. Y de dióxido de carbono deben de ser 40 milímetros de mercurio. Esos son tus valores de referencia. Gracias, profe. De nada. De hecho, vamos a hacer ejercicios la próxima clase, no de estos, sino vamos a ver lo que es acidosis, alcalosis metabólica y vamos a entenderlo a lo mejor un poquito mejor. ¿Vale? Profe, yo tenía una duda. Adelante. En eso que mencionaba de la acidosis y alcalosis, tiene que ver con ¿cómo se llama? El grado de sangre entre 7.35 y 7.45, ¿no? Así es, Sí, tú por ejemplo, si tienes una persona con problemas respiratorios, que tenga asma o que tenga algún otro tipo de problemas respiratorios, ¿qué crees que va a pasar con el dióxido de carbono? Puede aumentar. Entonces, si aumentamos esta proporción, entonces mi 20 se vuelve un número más pequeño, por lo tanto, mi pH va a disminuir y entonces eso va a provocar una acidosis. Como el problema que tiene tu paciente respiratorio, pues es una acidosis respiratoria. Y se va a mover del pH de 7.4 a 7, va a tener una tendencia hacia 7.35. ok, entonces si tiene como, no sé, un grado de 7.32, ya se considera una acidosis. No, pues ya esa ya es una acidosis seria y grave. Si fuera 7.32. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan, chicas, chicos? Cero maldad.
vamos a entender todavía un poquito mejor esta parte la próxima clase. Como les digo, vamos a ver ya estos problemas de acidosis, alcalosis, respiratorios y metabólicos, y se van a entender un poquitito mejor. O bueno, eso espero. Vale. Ahorita, si se dieron cuenta, pues esta clase fue prácticamente definiciones, qué es un ácido, qué es una base, qué es un sistema buffer, qué es cuáles son los buffers fisiológicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos mañanita. Sí, claro que sí, ahorita les paso las diapositivas. Y bueno,